15 objetos antiguos inexplicables que desconciertan a los expertos. El cráneo de cristal del Museo Británico. Asociados durante mucho tiempo a las culturas azteca y maya, los cráneos humanos de cristal, tallados en cuarzo transparente o blanco lechoso, han cautivado durante mucho tiempo la imaginación de la gente. Sus superficies lisas e impecables sugieren algo casi de otro mundo, y las figuras de la nueva era les atribuían todo tipo de habilidades paranormales. Por desgracia, casi todos los cráneos de cristal expuestos en museos son falsos. El cráneo del Museo Británico apareció por primera vez en la tienda de curiosidades de Eugene Boban en París, en 1881, pero fue denunciado como falso por un conservador mexicano, cuando Boban intentó venderlo en Ciudad de México en 1885. Mapa de Piri Reis. Este mapa geográfico de 500 años de antigüedad, actualmente expuesto en el Museo del Palacio Topkapi de Estambul, representa con precisión varios lugares que aún no se habían descubierto cuando se escribió. Creado por Piri Reis, almirante y cartógrafo otomano, el mapa traza las costas de Europa, África, Sudamérica y el Caribe. Tal vez basado en un mapa perdido de Cristóbal Colón, incluye Nueva Escocia, los Andes y una masa continental meridional que en su día se pensó que representaba la Antártida. Nadie sabe exactamente cómo consiguió Piri su información. La cuña de Ayud. En 1974, se descubrió un objeto con forma de cuña enterrado junto a un par de huesos de mastodonte en Ayud, Rumania. Los objetos se encontraron a 11 metros bajo tierra y el misterio aumentó cuando se descubrió que la cuña estaba hecha de aluminio. La presencia de los huesos de mastodonte sugería que la cuña tenía unos 11.000 años de antigüedad, pero la fundición de aluminio no empezó hasta 1856. ¿Un misterio para siempre? Quizá no. La idea actual es que la cuña es simplemente parte de una excavadora moderna. Piedra misteriosa del lago Winnipesaukee. En 1872, unos obreros que cavaban un hoyo para un poste de una valla cerca de la orilla del lago Winnipesaukee, en Nuevo Hampshire, desenterraron un misterioso objeto con forma de huevo, a 1,8 metros bajo tierra. Cuando limpiaron el barro, descubrieron que el huevo hecho de piedra cuarcita estaba cubierto de tallas, entre ellas una espiga de maíz, círculos misteriosos y, lo más extraño, una cara. 150 años después, seguimos sin saber con certeza quién lo hizo ni por qué. En su momento, la revista American Naturalist la describió como una notable reliquia india, sugiriendo que se hizo para conmemorar un tratado de paz entre dos tribus. Otros han sugerido que es una piedra de nacimiento o algún tipo de herramienta antigua. Cabeza de Caxic Calixtlahuaca. ¿Qué hacía una cabeza romana de terracota enterrada en México? Esa fue la pregunta que se hizo el arqueólogo Romeo H. Christoph en 1933, cuando descubrió este intrigante artefacto en una tumba del Valle de Toluca, a solo 69 kilómetros de Ciudad de México. Era una prueba del contacto transatlántico entre los romanos y los mesoamericanos. ¿Fue traído al continente por los conquistadores españoles? ¿O no fue más que un engaño? Puede que nunca sepamos la verdad, pero unas pruebas recientes han datado la figurilla en algún momento entre los siglos IX y XIII de p.C., en lugar del siglo II de p.C., propuesto en un principio por Christoph. Sudario de Turín. La sábana, Santa de Turín o Sudario de Turín, es un lienzo funerario que contiene la imagen tenue y amarillenta de un hombre desnudo y crucificado. Algunos cristianos creen que es la tela funeraria de Jesús de Nazaret y peregrinan a la Catedral de San Juan Bautista de Turín, Italia, donde ha vivido durante más de 4 siglos. El paño ha suscitado el debate entre historiadores y teólogos. Algunos creen que es real,
otros que se trata de un engaño medieval. La ciencia moderna ha completado cientos de miles de horas de intenso estudio e investigación sobre el sudario, y siguen existiendo dudas sobre su autenticidad. Halcones egipcios sin cabeza. Un antiguo santuario descubierto en 2019 en Berenice, una antigua ciudad portuaria del Mar Rojo en Egipto, ha dejado perplejos a los arqueólogos. El Santuario del Halcón, de 1700 años de antigüedad, contiene los restos de 15 halcones sin cabeza, un arpón de hierro y un monumento de piedra que representa a dos dioses desconocidos. Enterrar halcones con fines religiosos no era desconocido en la época, pero rara vez se decapitaban. Y el pilar hallado en la sala con una inscripción griega que reza «Es impropio hervir una cabeza aquí», ha desconcertado realmente a los arqueólogos. Dodecaedro romano. ¿Es un juguete para niños? ¿Un arma? ¿O simplemente algo que quedaba bien en una antigua estantería romana? Estos pequeños objetos huecos, hechos de una aleación de cobre con 12 caras pentagonales planas, han dejado perplejos a arqueólogos e historiadores desde que se desenterró el primer ejemplar en Inglaterra en 1739. Desde entonces, se han encontrado 116 dodecaedros individuales en todo el antiguo Imperio Romano, desde Hungría hasta Bélgica, a menudo junto a montones de monedas. Algunos observadores han teorizado que quizás eran dispositivos de adivinación o bobinas para tejer guantes. Mecanismo de anticitera. Cuando en 1900 se encontró esta máquina asombrosamente compleja en un antiguo naufragio griego frente a la pequeña isla de Anticítera, parecía un simple trozo de metal verde. Unos meses más tarde, se abrió para mostrar unos diminutos engranajes, lo que desencadenó más de un siglo de especulaciones. Algunos afirmaron que era un astrolabio para seguir las estrellas, otros que era un dispositivo de navegación. En 1905, el filólogo alemán Albert Rehm propuso que se trataba de una máquina de cálculo astronómico que podía predecir eclipses con décadas de antelación. La investigación moderna ha confirmado una cosa con seguridad. Su nivel de sofisticación era extraordinario para su época. Pájaro de Saqqara. ¿Sabían volar los antiguos egipcios? Un pequeño pájaro de madera descubierto en una tumba de Saqqara plantea la posibilidad de que hubieran comprendido los principios de la aviación mucho antes de lo que se pensaba. Fabricado en el año 200 a.C. y con unas dimensiones de 14 centímetros y una envergadura de 18 centímetros, parece ciertamente un planeador de juguete. Sin embargo, cuando el diseñador y fabricante de planeadores, Martin Gregory, construyó una réplica, esta era demasiado inestable para volar. El consenso entre los expertos es que era un objeto ritual o un juguete, o quizá una veleta que se colocaba en los barcos sagrados para indicar la dirección del viento. Manuscrito Voynich. El manuscrito Voynich es un códice ilustrado escrito a mano por un autor desconocido en una escritura desconocida conocida como Voynichese. Se ha datado con carbono a principios del siglo XV y su estilo recuerda al Renacimiento italiano. A lo largo de los años, muchas personas han intentado leer el manuscrito y han fracasado, incluido el legendario descifrador de códigos Alan Turing. La última teoría, planteada por el historiador Nicholas Gibbs, es que se trata de un manual de salud femenina, basándose en el gran número de imágenes de mujeres bañándose. Fundamentalmente, el significado del manuscrito no está más claro hoy que cuando fue redescubierto en 1912. Jarra Hawley. Desde que se restauró a partir de 1838, un montón de 123 piezas rotas encontradas en un almacén del Museo de Arqueología de Ontario, la llamada Jarra Hawley no ha hecho más que aumentar su misterio. Su procedencia es el primer problema. El almacén contenía objetos legados por el arqueólogo galés William Francis Grimes, procedentes de una excavación del Mithraeum,
un templo romano de Londres dedicado a Mitra, así como objetos del arqueólogo Leonard Woolley, procedentes de sus excavaciones en la antigua ciudad mesopotámica de Ur. Más desconcertante aún es la finalidad de sus orificios titulares. La tinaja es el único artefacto conocido de este tipo, y su función exacta sigue siendo un misterio. Copa de Licurgo. A primera vista, este vaso de cristal romano del siglo IV, decorado con escenas de la muerte del rey Licurgo, es bastante típico de su época. Pero si iluminas la copa desde distintos ángulos, ocurre algo mágico. Se vuelve roja cuando se ilumina por detrás y verde cuando se ilumina por delante. Los investigadores descubrieron que el efecto se había creado suspendiendo nanopartículas de oro y plata en el vidrio, un proceso desconocido hasta ahora que esperan que pueda utilizarse en la óptica moderna, la microscopía y la nanotecnología, así como en las artes. Martillo de Londres. ¿Cómo pudo una herramienta hecha por el hombre y asociada a los tiempos modernos acabar encerrada en una roca del Cretácico inferior? Esa es la pregunta que ha desconcertado a los científicos desde que el llamado Martillo de Londres fue desenterrado en Londres, Texas, en 1936. Lo descubrió el lugareño Max Hahn, que observó que sobresalía madera de la roca y la abrió para exponer la cabeza del martillo y encender un furioso debate. Si realmente era del Cretácico, entonces al hombre aún le faltaban otros 100 millones de años de evolución para crear una herramienta semejante. Lente de Nimrud. Cuando Austen Henry Layard desenterró una pieza de cristal de roca del siglo VIII a.C. en el palacio asirio de Nimrud, en Irak, en 1850, supuso que se había utilizado como lupa o vaso ardiente que concentraba la luz solar para encender fuego. Otros lo descartaron como una pieza de incrustación decorativa. El científico italiano Giovanni Pettinato, de la Universidad de Roma, tenía otra teoría, que era una lente de un telescopio instrumental para los profundos conocimientos de astronomía de los asirios. Se le nombró la lente de Nimrud, y aunque otros expertos afirman que la calidad óptica de la lente no es lo bastante buena como para ser útil, el nombre se mantuvo. ¿Cuál de estos misterios te dejó más intrigado? Déjame tu opinión en los comentarios y suscríbete para más contenido escalofriante y fascinante. Y así, queridos espectadores, hemos recorrido juntos estos 15 misterios inexplicables que desafían nuestra comprensión del mundo. Pero la verdad está ahí fuera, esperando ser descubierta. ¿Qué otros enigmas nos aguardan? Solo el tiempo lo dirá. Hasta entonces, mantén los ojos abiertos y la mente curiosa. Nos vemos en el próximo video.